3 días después de mi boda, mis padres pusieron unos papeles frente a mí y me dijeron, fírmalo, tu hermano lo necesita más. Pero la casa que querían quitarme ocultaba una verdad que nadie en esa mesa podría haber imaginado. Mi hermano ya estaba echándole el ojo a mis paredes antes de que mi papá terminara su frase. Ese es el detalle al que regreso cuando quiero recordar exactamente con qué estaba lidiando. No los papeles en sí, gruesos, con pestañas amarillas, un traspaso de propiedad que yo nunca había solicitado. Y no la voz de mi papá, con esa autoridad seca de un hombre que nunca en su vida ha pedido algo que simplemente podía exigir. Ni siquiera mi mamá en mi sofá, con los brazos cruzados, usando la expresión que había perfeccionado durante 38 años. Esa que decía que el sacrificio es amor, y el amor es sacrificio, y tú, Colleen, siempre has sido tan maravillosamente adecuada para ambos. No. Lo que recuerdo más claramente es a Damián, recargado en el marco de mi puerta, mirando la pared junto a mi chimenea, esa donde colgué una galería de cuadros que me tomó 3 fines de semana acomodar bien, con la evaluación desapegada y posesiva de un hombre que mentalmente decide dónde va a poner su televisión. Ni siquiera había leído los papeles. No lo necesitaba. En su mente ya estaba hecho. Y la parte más devastadora, la parte que no podría haberle explicado a nadie que no hubiera vivido en una familia como la mía, es que por un largo y lento momento, él tenía razón. Había sido enfermera titulada en el Hale County Medical Center durante 11 años, cuando mis padres manejaron 40 minutos hacia el norte y pusieron una carpeta legal sobre la mesa del comedor que compré en una venta de artículos del hogar anunciada en Craigslist y que yo misma lijé durante 3 sábados seguidos. Mi nombre es Colleen Marsh, tengo 38 años, trabajo de noche, la mayoría de los días festivos y los turnos que las enfermeras más nuevas aún no tienen la antigüedad suficiente para rechazar. He hecho esto, las noches, los días festivos, los turnos de 12 horas en los que no te sientas hasta que sientes que los pies te pesan como si estuvieran llenos de concreto mojado, desde que tenía 27 años porque a los 27 tomé una decisión. Iba a ser dueña de algo real, tangible y mío, con mi nombre en la escritura, mis pagos en los registros del condado y sin un asterisco al lado en letras chiquitas. Encontré la casa a los 29, un bungalow de estilo craftsman de los años 40 en la calle Adler. 3 recámaras, pisos originales de madera, un porche delantero con un columpio que rechinaba en las mañanas frías de una manera que, para mí, sonaba como si la casa te reconociera. Necesitaba arreglos. La cocina estaba atrasada por una década. El segundo baño tenía una fuga persistente que tomó 2 plomeros y un año para resolverse por completo, y la cerca trasera era más una sugerencia que una estructura. La amaba completamente. Trabajé para conseguirla con una claridad de propósito que ahora entiendo también era una forma de sobrevivir. Cada turno doble que tomé, cada mañana de Navidad que pasé en la unidad cardíaca mientras mi familia se reunía en casa de mis padres y mi mamá me mandaba mensajes preguntando cuándo llegaría, cada vacación que no tomé, cada prenda de ropa que seguí usando después de que pasara de moda, cada pequeño ahorro que hice en mi vida, todo eso se fue en la hipoteca de esa casa, $1,240 al mes durante 9 años. El baño con goteras, el porche que crujía, la pared de cuadros que colgué 3 fines de semana seguidos, nivelando cuidadosamente cada uno. Mi familia no entendía nada de esto, y lo digo no con amargura, sino con la precisión particular de alguien que finalmente ha dejado de confundir la incomprensión con la crueldad. No eran crueles con mi vida, simplemente no la veían. Mi padre, Gerald, es el tipo de hombre que cree que el dinero es principalmente una cuestión de decisión, que las personas que no tienen suficiente simplemente no han sido lo suficientemente audaces en sus deseos. Mi madre, Patricia, es el tipo de mujer que cree que la familia es un solo organismo, y que las células con más oxígeno tienen la obligación moral de compartir. Y Damián, mi hermano 4 años menor que yo, de 34 años nombre completo, Damian Patrick Marsh, es el producto específico de 2 padres que nunca lo hicieron enfrentarse a la brecha entre lo que quería y lo que había construido. El negocio de reventa de tenis duró 14 meses. La aplicación, algo relacionado con el descubrimiento de restaurantes locales, un concepto que aparentemente no se le había ocurrido a los creadores de Yelp, duró 7 meses. Hubo una compañía de mercancía, una operación de dropshipping, un breve e indefinido periodo de consultoría durante el cual no me quedaba del todo claro sobre qué asesoraba. Entre emprendimientos, mis padres cubrían su renta, el pago de su auto y ocasionalmente su tarjeta de crédito. Hacían esto sin aparente resentimiento, lo cual durante años interpreté como generosidad antes de entender que en realidad era preferencia. Damian era el interesante, el que tenía potencial, el que siempre tenía a todos perpetuamente y de manera agotadora interesados en su próxima idea. Yo era la fuerte. Esa frase, siempre has sido la fuerte, Colleen, me siguió durante la infancia como una segunda sombra, susurrada en las cenas familiares cuando llegaba la cuenta, dicha en voz baja en las salas de espera del hospital cuando alguien tenía que cargar con el peso logístico de una crisis, usada con absoluta fiabilidad cada vez que mi familia necesitaba que absorbiera algo que yo no había aceptado cargar. Nunca fue un cumplido, era una descripción del puesto, sin paga, nunca anunciado e imposible de dejar. Sam Okafor, mi esposo desde hacía 3 días cuando llegaron mis padres, había entendido esto sobre mi familia antes de que yo tuviera las palabras para describirlo.
Eso es muy propio de Sam. Él presta atención a los patrones de la misma manera en que yo presto atención a los signos vitales de los pacientes. Tranquilamente, de manera constante, sin drama, registrando los datos hasta que la imagen se vuelve innegable. Sam tiene 41 años, es ingeniero estructural en una firma de la ciudad y es calmado de esa manera especial de las personas que han aprendido que la quietud es una forma de poder. Él es el segundo más joven de 5 hermanos nigeriano-estadounidenses, criados por una madre que, como él dijo una vez, dirigía la casa con la precisión de una controladora de tráfico aéreo y la misericordia de una jueza que ya lo había visto todo 2 veces. Él sabe algo sobre las expectativas familiares, sabe algo sobre cómo navegar sistemas que fueron construidos antes de que tú llegaras. Y él me había preguntado un martes por la noche, como un año antes de nuestra boda, mientras comíamos tacos en mi sofá en la casa de la calle Adler, una de esas preguntas que reacomodan los muebles de tu vida interior. ¿Qué vas a hacer? Él lo dijo, no de manera dramática, solo conversando, como si me preguntara qué quería ver más tarde. El día que te pidan algo que no puedas permitirte dar, no tuve respuesta. Él dejó su taco, me miró fijamente. Entonces debemos asegurarnos de que nunca tengas que encontrar una, dijo él. La primera señal de que algo se avecinaba llegó 6 semanas antes de la boda. Mi mamá llamó un martes por la tarde. Lo recuerdo porque acababa de salir de un turno de 12 horas y estaba sentada en mi auto en el estacionamiento del hospital, demasiado cansada para manejar todavía, y ella dijo, con ese tono especialmente animado que usa cuando ha estado ensayando, Damián tiene la oportunidad más interesante, Colleen. Sé que esta sí va a ser la que realmente funcione. Yo pregunté, ¿qué oportunidad? Ella la describió en términos generales. Algo relacionado con bienes raíces comerciales, un concepto de incubadora de negocios, un espacio donde él podría desarrollar ideas en un ambiente estable. Los detalles eran vagos, de esa manera tan particular en la que los proyectos de Damián siempre eran vagos. Más atmósfera que arquitectura. Le pregunté, ¿dónde planea conseguir el espacio? Ella dijo, bueno, de eso queríamos hablar, y luego cambió de tema para preguntarme si ya había confirmado los arreglos de mi vestido. Y dejé que cambiara de tema porque estaba cansada y porque aún no quería saber, y porque una parte de mí seguía a los 38, esperando estar equivocada sobre a dónde iba esa conversación. No estaba equivocada. La segunda señal llegó 3 semanas después. Mi papá llamó. Casi nunca llama, prefiere tener conversaciones importantes a través de mi mamá, a quien parece ver como una intermediaria más persuasiva, y me preguntó muy casualmente si alguna vez había pensado en refinanciar la casa de la calle Adler. Por cuestiones de inversión, dijo. Damián tiene algunas ideas sobre eso. ¿Ah, sí? Le respondí. Podría tener sentido hablar con alguien, dijo, desde el punto de vista financiero. Le dije que lo pensaría. Colgué y me quedé sentada con la claridad fría y particular de alguien que ahora sabe exactamente lo que viene y tiene que decidir, rápido y en privado, qué hacer al respecto. Llamé a Sam. No me dijo, te lo dije. Él no hace eso. Dijo, está bien, ¿cuánto tiempo tenemos? La boda es en 3 semanas. Él dijo, es tiempo suficiente. A la mañana siguiente, fuimos a ver a Margaret Chu. Margaret Chu tiene 53 años y ha sido abogada inmobiliaria en el condado de Hale durante 26 años. Ella es el tipo de abogada cuya oficina es pequeña, cuyo sistema de archivos es impecable y que, en mi experiencia, casi no desperdicia palabras. Ella lleva lentes de lectura en una cadena de cuentas y tiene una foto familiar en su escritorio donde todos se están riendo de algo que pasó justo antes de que se tomara la foto. Había sido su clienta desde que cerré la compra en la calle Adler 9 años antes. Ella conocía la casa. Sabía mi nombre en la escritura. Conocía el historial de la hipoteca. Me senté frente a ella y le conté lo que creía que iba a pasar. Ella escuchó sin mostrar ninguna expresión. Cuando terminé, ella dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero proteger la casa, le dije, sin que parezca que lo estoy haciendo. Ella me miró por encima de sus lentes por un momento. Refinancia, dijo. Agrega a Sam como copropietario antes de la boda. Haz el trámite de transferencia de título, notarízalo, archívalo en el condado. Hazlo ahora. Hazlo discretamente y no le digas a nadie. ¿Hay algo legalmente complicado en eso? Ni una sola cosa, dijo ella. Es tu casa. Puedes agregar a quien quieras a la escritura en cualquier momento. No hay ninguna ley que te obligue a anunciarlo. Sam y yo salimos de su oficina a las 4:17 p.m. un martes. 3 semanas antes de nuestra boda. La documentación fue archivada con el secretario del condado para la mañana del jueves. El nombre de Sam Okafor apareció en la escritura de la 412 Adler Street junto con Colleen Marsh desde ese jueves. No le contamos a nadie. Fuimos a casa, preparamos la cena y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, que era la confianza específica y tranquila de una persona que, por una vez, actuó antes de que la situación lo requiriera. También, en una conversación aparte con Margaret, exploramos una opción adicional, por si acaso mis padres llegaban con algo más agresivo de lo que había anticipado. Ella nos puso en contacto con una persona de bienes raíces comerciales, una firma de inversión regional llamada Hartley Property Group, que adquiere propiedades residenciales como parte del desarrollo de portafolios de uso mixto. Margaret habló con su gerente de adquisiciones, un hombre llamado Derek Osei, en nuestro nombre. Nada vinculante, solo una conversación. Se mencionó una cifra, se estableció un entendimiento. La opción permanecía guardada como un mapa doblado que esperaba no tener que usar nunca. 3 días después de nuestra boda, llegaron mis padres. Esto es exactamente lo que pasó, en orden. 8:47 a.m. Un golpe en la puerta. Había estado en casa después de un turno nocturno durante 4 horas y había dormido 3 de ellas. Sam ya estaba despierto, el café hecho, sentado en la mesa de la cocina, leyendo algo en su laptop, con la quietud contenida de un hombre que ha estado esperando que llegue un día en particular. Mi mamá entró primero, llevando una caja blanca y plana del supermercado,
dijo, donas del supermercado, de esas que vienen en una caja con ventanita de plástico transparente, con las de azúcar glass y las de glaseado naranja que nadie nunca come. La puso sobre mi mesa del comedor como si fuera una ofrenda de paz, como si el azúcar y la masa fueran un reconocimiento suficiente de lo que estaba a punto de suceder. Mi papá entró después con la carpeta. Damián fue el último en entrar y se recargó en el marco de la puerta, mirando mi pared de fotos. Mi papá se sentó, abrió la carpeta, la empujó por la mesa hacia mí sin preámbulos. Fírmalo, dijo. Tu hermano lo necesita más. Miré los papeles. Transferencia de propiedad. Mi 50% de la propiedad en el 412 de la calle Adler debía ser transferido a Damián Patrick Marsh. Preparado, y este es el detalle que me indicó cuánto tiempo llevaban planeando esto, por un abogado del que nunca había oído hablar. Un hombre llamado Roger Finch, cuya oficina estaba a 40 minutos en dirección opuesta a la casa de mis papás. Habían contratado a un abogado para quitarme mi casa antes de decirme una sola palabra. Mi mamá se acomodó en mi sofá, cruzó los brazos y dijo, con esa voz que había perfeccionado toda mi vida, siempre has sido la fuerte, Colleen. Haz esto por nosotros. Damián carraspeó. Él explicó la oportunidad, el concepto de bienes raíces comerciales, la incubadora, la base estable mientras las cosas despegaban. Tenía una manera de hablar de sus propios proyectos que los hacía sonar tanto inevitables como frágiles al mismo tiempo. Como si tú fueras personalmente responsable del fracaso si no le dabas la base que necesitaba de inmediato. Lo miré a él, miré a mi papá. Si firmo esto, dije, ¿finalmente será suficiente? Mi papá no parpadeó, no dudó, ni siquiera tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Sí, dijo. Tomé la pluma. Los hombros de mi mamá bajaron medio centímetro. Un verdadero alivio. El alivio de una mujer que ha pasado décadas apostando por un resultado en particular y está viendo que llega según lo previsto. Damián volvió a mirar la pared de fotos, calculando. Ninguno de los dos notó a Sam detrás de mí. Breve pausa. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Él no se había movido, no había hablado, no había emitido sonidos de protesta o incomodidad que habrían señalado a mi familia que debían ajustarse, recalibrar, aplicar presión en una nueva dirección. Él simplemente estaba quieto, con una mano en mi hombro. Presente, como solo puede estarlo alguien que ya tomó una decisión de antemano. Firmé donde las pestañas lo indicaban. Puse mis iniciales en las páginas secundarias. Dejé la pluma. Mis padres se levantaron para irse. Mi papá tomó la carpeta. Mi mamá recogió su bolso. Damián ya se estaba moviendo hacia el pasillo, como quien ya da por suyo un lugar y deja de prestarle atención. Mientras ellos se dirigían hacia la puerta, Sam y yo nos miramos a través de la cocina, el gesto más pequeño con la cabeza. ¿Listos? En cuanto su auto dio la vuelta en la esquina, Sam cerró la puerta principal, echó el seguro y dijo, voy por la camioneta, la habíamos rentado 3 días antes. Un camión de carga de 6 metros, de Penske, estacionado a 2 cuadras porque no quería que estuviera visible frente a la casa, ni responder preguntas que aún no quería contestar. Sam tenía la llave en su chaqueta. Nos movimos rápido y en silencio. Muebles, electrodomésticos, la cafetera, el sartén de hierro fundido, los buenos cuchillos, cada pieza de la cocina que había reunido durante 9 años de acumulación deliberada y paciente. Regalos de boda aún en sus cajas, la olla Le Creuset, la batidora KitchenAid, el juego de sábanas de la tía de Sam en Lagos, toda mi biblioteca personal. 43 cajas que había estado empacando durante 2 semanas bajo el pretexto de reorganizar. Los cuadros de esa pared fueron bajando uno por uno, cada marco envuelto en mantas para mudanza. No soy una persona que llora fácilmente. Tal vez sea por entrenamiento profesional. Pasas suficientes años en un centro médico del condado acompañando a otras personas en sus peores días y desarrollas cierta estructura alrededor de tu propio dolor. Pero quiero ser honesta. Al bajar por las escaleras de la entrada a los cuadros de esa pared, uno por uno, y cargarla en la parte trasera de esa camioneta. Esa sí me llegó. No porque estuviera perdiendo la casa. Sabía que no estaba perdiendo la casa. Sabía exactamente lo que significaba el nombre de Sam en esa escritura, y sabía exactamente lo que Margaret Chu había presentado ante el condado, y sabía exactamente lo que representaba el número de teléfono de Derek Osei en mis contactos. Lloré por los años que me tomó poner esos cuadros en esa pared, porque cada turno de noche y cada Navidad perdida y cada pequeño ahorro personal que había hecho, todo eso había ido a parar a lo que ahora estaba cargando en un camión que había empacado en secreto 3 días después de mi propia boda. Lloré porque nunca debía haber tenido que hacerlo. Sam me encontró en los escalones de la entrada a las 6:45 p.m. Se sentó a mi lado sin decir nada. Me pasó una botella de agua. Después de un minuto, dijo, no tenemos que hacer el resto esta noche. Sí, sí tenemos, respondí. Para las 9:00 p.m., la casa en la calle Adler estaba vacía, los pisos desnudos, las paredes limpias excepto por los agujeros de clavos donde solían colgar cosas. Cada cajón vacío, cada gabinete desnudo, ni un solo tenedor quedaba, ni un plato, ni un solo rastro de que alguien había construido una vida en estas habitaciones durante 9 años. Dejamos una cosa, un sobre blanco en la encimera de la cocina, con mi letra al frente, para quien llegue. Luego cerramos con llave y manejamos durante la noche hacia Pensilvania, hacia la casa de alquiler que Sam había conseguido discretamente en un pueblo llamado Crestfield, junto a la clínica de salud rural donde yo había aceptado un puesto 2 meses antes, sin mencionárselo a nadie de mi familia. Fue la mejor noche de sueño que había tenido en años.
Damián llegó a la mañana siguiente a las 7:04 am. Sé la hora porque mi vecina de la calle Adler, Janet Ferris, una maestra jubilada que ha vivido al lado desde que me mudé y que una vez me trajo sopa cuando trabajé 3 turnos seguidos y apenas podía levantar una cuchara, me mandó un mensaje a las 7:06. Joven con una llave, sus padres detrás de él. Parece que es el dueño del lugar. Luego, 3 minutos después, ya no parece que sea el dueño del lugar. Y luego, una fotografía. A través de la ventana delantera de Janet, un poco borroso, pero inconfundible. Damián parado en la entrada de mi casa en el 412 de la calle Adler, visible desde el porche. Su lenguaje corporal había cambiado por completo de la imagen que me había formado en la cabeza la mañana anterior. Estaba parado como alguien que pisa un escalón que creía que estaba ahí y descubre que no lo está. Podía notarlo incluso desde el ángulo borroso a través de la ventana de Janet. Había entrado como un casero. Había descubierto que estaba parado en una habitación vacía. Mi papá abrió el sobre. Yo misma había escrito la carta, con ayuda de Margaret Chu para asegurarme de la precisión legal y de Sam para el tono, porque mi primer borrador era, en sus palabras, técnicamente correcto, pero quizá un poco exagerado. Y respeté esa observación y lo revisé en consecuencia. La carta explicaba lo siguiente en párrafos claros y organizados. Sí, había cedido mi participación del 50% en 412 Adler Street a Damian Patrick Marsh, como se me pidió. Sin embargo, mi 50% era todo lo que yo había tenido. La propiedad había sido copropiedad, según un registro en la oficina del secretario del condado de Hale, fechado 3 semanas antes, por Colleen Marsh y Samuel Okafor como copropietarios con derecho de supervivencia. El 50% de Sam se había vendido la tarde anterior a las 3 p.m. a Hartley Property Group, una firma regional de inversión inmobiliaria. La venta se había realizado a través de la oficina de Margaret Chu, estaba completamente documentada y era totalmente legal. Hartley Property Group estaba preparado para ofrecerle al copropietario restante, ahora Damian Patrick Marsh, 2 opciones. Opción 1, comprar el 50% de Hartley al valor total de mercado vigente. La casa en la calle Adler había sido tasada 4 meses antes en $380,000. La mitad de eso, más los costos estándar de transacción, sumaba aproximadamente $194,000. Opción 2. Aceptar vender la propiedad a precio de mercado, con las ganancias divididas por igual entre ambas copropietarias, descontados los gastos. No había opción 3. No había periodo de gracia. No quedaba nadie fuerte para asimilar las cuentas. La carta terminaba con una sola frase. Espero que las donas hayan estado buenas. Mi mamá llamó a las 11:23 de esa mañana. Yo estaba en Crestfield, Pensilvania, sentada en el piso de nuestra casa rentada, rodeada de cajas, tomando café de un vaso de papel porque la cafetera todavía estaba en una caja de mudanza en algún lugar en la parte trasera del camión. Sam estaba al teléfono con la compañía de cable. El sol entraba por la ventana delantera en un ángulo que hacía que los pisos desnudos se vieran cálidos. Patricia Marsh no suele perder el control de su voz, eso siempre ha sido parte de la estructura. La voz se mantiene modulada, la emoción se usa estratégicamente. La temperatura emocional en cualquier conversación es algo que ella regula deliberadamente. Como una enfermera experimentada, regula el goteo de medicamentos de un paciente. Perdió el control de su voz. Dijo que Damián se había puesto pálido en la puerta, que se quedó ahí parado un buen rato sin decir nada, lo cual era notable porque Damián casi nunca dejaba de hablar. Dijo que mi papá había leído la carta una vez, muy rápido, y luego volvió al principio y la leyó de nuevo más despacio, como cuando relees algo que no puedes creer. Dijo que tuvo que sentarse en el piso de mi cocina vacía porque las piernas no le respondían. Dijo que mi papá seguía repitiendo, no puedo creer que nos haya hecho esto. No. No puedo creer que le hayamos hecho esto a ella. No. No puedo creer que llevé documentos legales a la casa de mi hija 3 días después de su boda. Pero para nosotros, como si la casa de Adler Street, número 412, fuera algo que la familia me había prestado durante una década y ahora yo no lo hubiera devuelto en las condiciones esperadas. La voz de mi madre, en ese momento, había alcanzado un tono que quizá había escuchado solo 4 veces en mi vida. Colleen dijo, ¿cómo pudiste? Quisiera decirte que tenía un discurso preparado, que di un recuento preciso y devastador de la década anterior. Los turnos dobles, los días festivos, la hipoteca pagada con puro cansancio mientras ellos financiaban inventarios de tenis y el desarrollo de una app y el silencioso proyecto constante de hacer que Damián sintiera que el mundo le debía una plataforma. No lo hice. Dije, mamá, firmé exactamente lo que papá me puso enfrente. Él puede quedarse con mi parte, pero la parte de Sam nunca fue mía para dar. Silencio. Tú planeaste esto, dijo ella. Alguien tenía que hacerlo, respondí. Adiós, mamá. Dejé el teléfono, tomé mi taza de café y miré por la ventana la mañana en Crestfield, que era gris, fría y completamente, y para mi alivio, desconocida. 4 días después, Damián me llamó a la clínica rural. Acababa de terminar una rotación matutina. 3 pacientes, 2 de los cuales habían manejado más de 40 minutos para llegar, porque esa es la realidad de la atención médica rural. Y porque la razón por la que tomé este trabajo en particular fue que alguien necesita estar aquí y yo necesitaba estar en un lugar donde me necesitaran por las razones correctas. Salí al pasillo que da a un pequeño estacionamiento con vista al valle, verde y enorme, un cielo azul que parece no tener fin. El viento moviéndose entre los árboles al borde de la propiedad de una manera que, si lo permites, suena como si el mundo simplemente siguiera, constante, indiferente e inmenso. Damián nos saludó. Tienes que arreglar esto, dijo. Ahora. Me recargué en el marco de la puerta. ¿Arreglar qué, Damián? Ya sabes qué. Nos engañaste. Algo se movió dentro de mí que no fue exactamente una risa, pero estuvo cerca.
Firmé exactamente lo que papá puso sobre la mesa. 3 días después de mi boda, ¿sabías lo que hacías? Sí, dije. Lo sabía. Se quedó callado un momento. Cuando volvió a hablar, la arrogancia se había desvanecido un poco. Debajo de eso había algo que ya le había escuchado a Damián antes. No muy seguido, pero lo suficiente para reconocerlo. Una especie de incredulidad cruda, sin procesar, de que el mundo no se hubiera organizado una vez más alrededor de sus necesidades. Siempre lo has tenido mucho más fácil que yo, dijo. Cerré los ojos. 10 años de turnos dobles pasaron detrás de mis párpados. Cada vez que a las 3 de la mañana un paciente entraba en paro y yo era la que tenía las manos firmes. Cada mañana de Navidad en la unidad cardíaca, cada vacación no tomada, cada abrigo nuevo que no compré, cada pequeño ahorro personal que hice durante 9 años para que mi nombre pudiera estar en una escritura que representaba algo real e irreversible. Damien, le dije, la casa se vendió esta mañana. Él exhaló. ¿Qué significa eso para mí? Tu parte, después de los honorarios legales y los costos de transacción, es de $4,200. Silencio. Más largo esta vez. El tipo de silencio que tiene peso. Eso ni siquiera es la renta de un mes, susurró. Su voz al final de esa frase era más pequeña de lo que jamás la había escuchado. Toda la confianza. La forma en que se recargaba en el marco de la puerta, la evaluación posesiva de mi pared llena de cuadros, la certeza de que la fuerte simplemente cedería como siempre lo había hecho, se habían ido. Solo el número, solo lo pequeño que era. No, le dije, no lo es. Colgué. Me quedé parada en la puerta por mucho tiempo mirando el valle. El viento se movía entre los árboles. El cielo tenía ese azul específico que solo se da a esa altitud, profundo y limpio, y sin techo. Pensé en la oficina de Margaret Chu, la mano de Sam sobre mi hombro, el camión de carga estacionado a 2 cuadras durante 3 días antes de que fuera necesario, el número de teléfono de Derek Osei descansando tranquilamente en mis contactos, como una llave para una puerta que no estaba segura de tener que abrir. Pensé en los cuadros de la pared cargados pieza por pieza en un camión al anochecer, los agujeros de clavos en las habitaciones vacías, el sobre blanco en la encimera. Pensé en la voz de mi padre. Sí, sin dudar, sin el menor indicio de incomodidad. Sí, como si mi casa fuera un recurso renovable. Y pensé en la voz de Sam una noche mientras comíamos tacos. ¿Qué harás el día que te pidan algo que no puedas permitirte dar? La respuesta resultó ser nada. Porque me aseguré, con la ayuda de una abogada inmobiliaria con 26 años de experiencia en registros del condado y de una ingeniera estructural que presta atención a los patrones como yo presto atención a los signos vitales, me aseguré de que, cuando llegara el día, ya no quedara nada por pedir. Margaret Chu me envió por correo electrónico los documentos finales de la compra-venta a las 4:30 de esa tarde. Sam los imprimió en la recepción de la clínica y me los llevó a la sala de descanso. Nos sentamos una frente al otro en una mesa pequeña, con iluminación institucional, café horrible y ese silencio particular de dos personas que acaban de terminar algo que les costó más de lo que esperaban y menos de lo que temían. Él deslizó los documentos por la mesa. Yo los leí. Firmé donde se indicaba. ¿Cómo te sientes?, dijo él. Lo pensé honestamente. Más ligera, dije. Él asintió. Bien. Afuera, el viento seguía moviéndose entre esos árboles, constante, enorme e indiferente a todo lo que mi familia me había pedido cargar durante décadas. Por primera vez en 38 años, no absorbí el daño. Simplemente me negué. Y al negarme, de manera tranquila, legal, preparada con un año de anticipación mientras comíamos tacos un martes por la noche, finalmente había redistribuido el peso de manera permanente. Resultó que la fuerte nunca tuvo que ser la que recibiera el golpe. Solo necesitaba a una persona que hiciera la pregunta correcta lo suficientemente temprano, y la paciencia para tener la respuesta lista antes de que tocaran la puerta.